Radio Cleu, tu punto de encuentro. Bien amigos, ya estamos de regreso aquí en nuestro programa La Huella en el Tiempo y hoy estamos hablando del secuestro y la extorsión, dos delitos muy delicados, uno situado precisamente en la protección de la libertad física, de ambulatoria, la que te permite trasladarte de un lugar a otro, que es el secuestro. El secuestro es una de las figuras, uno de los delitos que ha sido calificado como de alto impacto y que realmente tiene una buena incidencia histórica, no solamente en México, sino a nivel mundial, y ha sido incluso objeto de cuestiones políticas, de obviamente por lo general de cuestiones económicas, pero realmente tiene muchas modalidades. En México, la cuestión penal era una facultad concurrente que obtienen todavía todas las entidades federativas. Entonces, tenemos 32 códigos penales por cada entidad, incluyendo la Ciudad de México, y uno más, que es el Código Penal Federal. Entonces, cuando este problema del secuestro se empezó a incrementar, que por supuesto tú sabes, amigo, en Puebla dice el capítulo referente dice del secuestro o plagio, ¿no? Uh-huh. No, del secuestro y el plagio, y te hace pensar que son dos figuras diferentes. En nuestro código no son dos figuras diferentes, es una misma, más bien debería ser calificado con la disyuntiva o secuestro, plagio o secuestro. Históricamente sí tenía una diferencia. El plagio se refería precisamente al robo de esclavos. O sea, cuando alguien te robaba tu esclavo se decía que era plagio, ¿no? Y a los hombres en libertad se decía que era secuestro. Obviamente hoy en nuestros códigos penales, los que mantienen esas figuras, como es el caso del poblano, hablaban de plagio o secuestro. Hoy, evidentemente, esa facultad concurrente que tenían las entidades federativas ha sido relevada porque, de acuerdo con la fracción 21ª del artículo 73 constitucional, en el inciso A, renglón 4, de inciso A, de la tercera es facultad del Congreso de la Unión legislar en materia de secuestro, y gracias a ello tenemos una ley general para prevenir y sancionar el secuestro, y le toman como una ley que regula, es una ley que regula el artículo 73 constitucional, ¿no? Precisamente esta ley general, pues obviamente viene a suplir todas las disposiciones que haya en los códigos penales. El caso es que como todavía hay muchos procedimientos de secuestro que se siguen llevando y que sucedieron bajo el régimen de la anterior legislación penal, es decir, de la legislación que tenía cada entidad o que tiene cada entidad federativa y que todavía incluía el secuestro, en la actualidad eso ya no va a suceder. Los secuestros que sucedan a partir de la promulgación de esta ley general, pues obviamente se regirán por ella. Y qué bueno, amigo, porque ya había un desorden, porque por ejemplo aquí en Puebla ya se castigaba o se sancionaba con prisión vitalicia el secuestro, ¿no? Uh-huh. Entonces, qué bueno que ya no suceda así, amigo, porque ahora la sanción máxima que determina la ley general es de 140 años de prisión y que se aplicará cuando se prive de la vida a una persona. Eso es ya determinado porque pues sí dijeron prisión vitalicia, pero no dijeron cómo aplicarla, cómo se iba a regular, en dónde, cómo. No, nada más es así la cosa. Claro, amigo. Y bueno, de acuerdo a la enciclopedia jurídica Omeva, fíjate que el secuestro nos define, que viene proviene del latín, de la palabra sequestare, que nos va a significar cuando los ladrones aprenden a una persona y, bueno, pues exigen dinero por su rescate. Y, bueno, es preciso señalar que, bueno, pues algunas legislaciones penales, como lo hace el Código Penal del Estado de Puebla, que denomina la sección 5 del capítulo 14, plagio y secuestro, lo que tú ya nos comentabas. Porque, bueno, pues aquí, fíjate que se pensaba, como decías, que eran dos
dos figuras distintas, pero bueno, qué bien que nos has aclarado, porque es la situación de que en muchas ocasiones, bueno, pensamos que se trata de dos figuras diferentes cuando no lo es, ¿no? Sí, definitivamente. En la actualidad ya no lo es, Claro. pero como bien, por ejemplo, pueden buscar incluso en el Diccionario de Derecho Penal de Pavón Vasconcelos, del maestro Pavón Vasconcelos, y ahí van a encontrar la referencia histórica de cuál era la diferencia entre plagio y secuestro que ya hemos comentado anteriormente. Sí, fíjate que bueno, pues también el secuestro puede adquirir no solamente pues diferentes modalidades, sino que bueno, también puede responder a una finalidad diversa, porque pues el más conocido pues es el del rescate monetario, porque también puede haber pues hasta uno de un propósito político, ¿no? Porque aquí y en muchos lugares creo que sí se ha dado. Sí, bueno, pues nada más recordemos las cuestiones de la guerrilla ahí en Colombia. Sí. El secuestro era de corte político y obviamente también para sostener el movimiento, ¿no? Sí. Bueno, pues en la actualidad el plagio o bien el secuestro son empleados como sinónimos, ya nos hacías el favor de decirlo, y describen a esta conducta antisocial que afecta la libertad. Pero también se le ha dado pues otras denominaciones, como esta detención arbitraria, privación ilegal de la libertad, detención ilegal, cárcel privada, secuestro extorsivo, robo de personas, entre otras denominaciones. Sí, así es, amigo. Fíjate que, como ya te decía, en la actualidad es de corte federal, a partir del 2015, con la reforma que se hace a la Constitución y la fracción 21ª, inciso A del 73 constitucional, pues establece esta cuestión, ¿no? Hay que decirlo que bueno, pues el secuestro puede tener como una de sus finalidades la obtención de un rescate, pero también obligar a hacer una situación a una persona, ¿verdad? En fin, hay diferentes modalidades del secuestro. La otra parte que nos ocupa, así para no dejarlo también al aire, pues es la cuestión de la extorsión. Fíjate, nada más te quiero comentar que el bien jurídico protegido por el secuestro, pues es la libertad física. Eso creo que no está en discusión, pero hay una situación importante, porque hay una figura que a mí me causa mucho ruido, que es, y que fue legislado, que es el secuestro exprés. Para mí esa figura debería ser considerada como robo calificado, porque si bien es cierto, te privan de la libertad, no lo hacen para llevarte al cajero y que saques el dinero de manera inmediata o algún bien, y eso es un robo calificado a todas luces, ¿no? Que también podría ser sancionado de esa parte. Ya hay vicisitudes que si el secuestrador se arrepiente, pues se disminuye un tanto la sanción. Ya está regulado, y eso es bueno también, amigo, está regulado la cuestión del autosecuestro, porque realmente hay muchos que simulan que lo secuestran. Si la persona que es la secuestrada es la que fingió o simuló, se le puede dar trabajo en favor de la comunidad. Si es otra persona, sí se le aplican de 4 a 16 años de prisión, y bueno, pues van variando las modalidades. La otra cuestión es la extorsión, que también es uno de los delitos, como tú ya lo mencionaste, que se ha ido incrementando y que ocupa el segundo lugar en la incidencia durante el 2018, en la incidencia delictiva, solo abajo del robo. Sí, así es, este delito pues se ha incrementado en estos últimos tiempos, amigo, y sobre todo, bueno, pues empleando la telefonía como principal instrumento para concretarlo. Es una figura delictiva por medio de la cual, bueno, se va a emplear la coacción para obtener pues un beneficio. Y como antecedente de la extorsión se encuentra la concusio, que va a implicar el abuso de autoridad de los funcionarios, y también pues la amenaza de acusar a alguien de un delito. Fíjate que de acuerdo con el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, y Justicia y Legalidad de México, cada 106 minutos y 17 segundos se abrió un promedio una carpeta de investigación por extorsión en el año 2017. Entonces, bueno, pues aquí es importante establecer cuáles son las modalidades en que México se identifica como extorsión, y que son básicamente 3 modalidades.
que Sí. corresponde al engaño telefónico, la amenaza telefónica y el derecho de piso. Fíjate, aquí eso es importante porque el engaño telefónico, pues yo creo que a todos nos ha llegado ahí que te has ganado un premio o o luego te llega tu tarjeta de crédito ha aumentado tu línea oro y tienes que darles datos y tienes que hacer un depósito y lo más sorprendente es que hay personas que lo hacen, ¿no? O sea, les prometen un viaje, pero ¿sabes qué? Para eso tienes que depositar cierta cantidad y la depositan. Y esa es una parte de la extorsión que a veces no la toman como tal, pero sí es extorsión y pudieran denunciarla, ¿no? La otra pues es clásica, ya hemos platicado de ella, ¿no? La amenaza telefónica. Ya nos tocó vivirlo en carne propia, ¿no? Hay muchas instituciones a las que diariamente les hacen ese tipo de llamadas. Y la otra, amigo, el derecho de piso, que se está poniendo de moda, ¿no? Y es otra forma desafortunadamente de moda. Imagínense que tenemos que hablar de esto, pero es una de las formas que están utilizando las diferentes organizaciones delictivas para poner en jaque a quien se dedica a tener su sustento de manera lícita. Sí, amigo, y bueno, pues aquí los delincuentes se presentan directamente pues en el establecimiento, en la empresa, para exigir, bueno, pues cantidades periódicas y así garantizar la integridad física de las víctimas o bien de la misma actividad comercial, ¿no? Porque sí. Cuántas y tantas, y esto está sucediendo en Puebla, decimos, eso ha ido incrementando y lamentablemente, bueno, pues ha dejado pues un sabor de boca de inseguridad, amigo, porque ha ido incrementando de manera desproporcional. Sí, y fíjate, amigo, que es importante mencionar que el Código Penal local, a diferencia del Código Penal federal, lo sitúa en diferentes capítulos. O sea, imagínate, el Código Penal local lo establece en los delitos que atentan contra la paz y la seguridad de las personas. Y el Código Penal federal en los delitos de orden patrimonial. Y realmente deberían estar calificados, es que el término es ambiguo, pero la libertad que obviamente se daña pues es la patrimonial, porque bueno, hay una merma en el patrimonio del sujeto pasivo. Sí, es que como se puede observar existe precisamente esta confusión en torno al bien jurídico protegido en el delito de coacción. Y ello, bueno, pues puede deducir en su ubicación pues diferente dentro de los códigos penales que tú ya nos has hecho el favor de citar. Bien, bueno, pues hasta aquí nuestro programa, estamos llegando al final. Hemos ya puesto el contexto del delito de extorsión y el delito de secuestro. Y ya en el siguiente programa, donde enlazaremos con la Guardia Nacional, también precisaremos precisaremos las cuestiones de cómo prevenir o qué hacer o cómo es la mirada criminológica hacia el delito de secuestro y el delito de extorsión. Pero eso lo haremos en el siguiente programa. Hoy queríamos poner el contexto de estos delitos que son graves, que son de alto impacto y que afectan bienes jurídicos fundamentales que permiten la convivencia en sociedad, que son la libertad física y la libertad patrimonial. Bien. Y bueno, pues agradecemos su atención, amigo. Un placer acompañarte en la conducción. Y pues nos vemos aquí el próximo lunes en Se Hace Camino al Andar. Continúen acompañándonos y les invitamos a que, bueno, pues vean la programación completa de Radio Cleo y los esperamos la próxima semana en Se Hace Camino al Andar. Recuerden ustedes que si quieren hablar de criminología y criminalística, pues Radio Cleo es el sitio correcto. Muchas gracias por su atención. Sean felices. Hasta la próxima. Radio Cleo, tu punto de encuentro. La huella en el tiempo. La huella en el tiempo. La huella en el tiempo. Radio Cleo, tu punto de encuentro.